toca hablar de la instrumentación urológica básica, que normalmente se clasifican en tres: instrumentación para drenaje e instilación, instrumentación para dilatación, instrumentación para diagnóstico y tratamiento. Cuando hablamos de drenaje e instilación, básicamente nos referimos al sondaje uretrovesical que sirve para eh, evacuar pacientes con retención aguda de orina o en pacientes que necesitan medición estricta de diuresis, por ejemplo en sala de clínica médica o en terapias. Instilación se refiere a la colocación de sustancias dentro de la vejiga o contraste para realizar algún tipo de estudios. La dilatación suele ser un paso previo a las cirugías endoscópicas urológicas, que sirven para dilatar el tracto urinario o la uretra en este caso, o como tratamiento de ciertas estenosis de uretra. Tienen eh, su, sus indicaciones. Y cuando hablamos de diagnóstico y tratamiento, nos referimos básicamente a, eh, por ejemplo, diagnóstico de patologías uretrales, patologías prostáticas, vesicales, extracción, contraste de vía urinaria superior para hacer pielografías o para hacer ureteroscopías. El diagnóstico y tratamiento de enfermedades urológicas para, por ejemplo, colección de orina para tomar un cultivo, para medición de residuos postmiccional, para realización de urodinamias, eh, tratamiento de enfermedades obstructivas, infravesicales o prostáticas, para cirugías urológicas en caso de, eh, por ejemplo, hacer una pilografía con el fin de punzar el riñón, por ejemplo. Para eso se necesita instrumentar, hacer una pilografía, colocar contraste, eh, para medir diuresis. Es importante diferenciar o conocer los tipos de catéteres. La unidad de medida es importante saber. El French o Charrier es la unidad de medida que utilizamos para eh, medir el calibre de nuestros catéteres. Un French equivale a 0,33 milímetros, un tercio de milímetro. O sea que un milímetro sería 3 French. Un catéter de 18 French mediría con un diámetro externo de aproximadamente 6 milímetros. Los tipos de sondas pueden ser autofijables y no autofijables. Después les voy a mostrar las imágenes para que puedan ir diferenciando eh, los tipos de sondas que pueden utilizarse, que se dejan, que tienen mecanismo de fijación para poder dejar dentro del cuerpo sin necesidad de hacerle ninguna fijación externa. Los dilatadores, tenemos las bujías, los dilatadores de Beniguet, que pueden ser curvos o rectos. Estos son los tipos de catéteres. A, B, C, D son no autofijables. E, F, G, H, I son catéteres autofijables. Estos primeros catéteres A, B, C y D son sondas de Nelaton que sirven para evacuación, son sondas de lumen simple que sirven para evacuación de coágulos, para evacuación de orina o para instilación de sustancias. Son catéteres que normalmente son de uso desechable. La sonda E, F y G son sondas de Malecot que pueden ser utilizadas para tallas vesicales, para nefrostomías, para drenajes. Y la sonda H es una sonda Foley de doble vía que sirve para drenaje de vejiga, y la sonda I es una sonda triple vía que tiene 3 lúmenes. El mecanismo de fijación, un
una salida para drenaje y una para instilación. Esta es la sonda que habitualmente usamos en los postoperados de cirugía de próstata o cirugía de vejiga o para los sangrados activos de, eh, para las hematurias activas. Los catéteres sin mecanismo de balón para autofijarse, como por ejemplo los de Malecot, tienen mayor luz para drenaje vesical que los de tipo Foley, para la misma circunferencia externa. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que una sonda Malecot o una sonda Nelaton 16 tiene mayor calibre interno que una sonda Foley de 2 vías o de 3 vías. ¿Por qué? Porque los calibres internos son los que nos importan en el momento de saber cuál sonda va a poder drenar con mayor facilidad sangre, coágulos. Asimismo, las sondas de doble vía tienen mayor calibre interno que las de triple vía. O sea, una sonda de 2 vías 22 tiene mayor calibre interno que una sonda triple vía 22. Es importante saber que para hacer un cateterismo, una instrumentación, siempre hay que hacer una profilaxis antibiótica con una quinolona 24 horas antes y hasta 48 horas después. La sonda uretrovesical en permanencia debe hacerse un cambio cada 3 o 4 semanas. Cuando se va a dejar una sonda en permanencia, siempre hay que elegir el menor calibre que vaya a cumplir con el objetivo. O sea que lo más fisiológico a un adulto, si le vamos a dejar una sonda vesical en permanencia, es dejarle una sonda de 16 French. Y a un pediátrico entre 3 y 5 French. Los pacientes que van a tener cateterismo intermitente, ¿cuándo se le indica a un paciente un cateterismo intermitente? Pacientes que tienen patologías que en la cual la vejiga no es capaz de evacuar su contenido de por sí solo, por ejemplo, una vejiga neurogénica, por ejemplo. Eso son pacientes que deben de requerir cateterismo intermitente. El autocateterismo realizado por terceros, médico, enfermero o familiar, siempre debe ser estéril cuando es hecho por el médico o por el enfermero y limpio cuando es hecho por el familiar. En el caso de neovejiga o vejiga neurogénica o reservorios, siempre debe ser limpio. Eh, Acá tenemos una imagen en la cual se ve una punción suprapúbica con una jeringa. Este es un paciente en el cual se está preparando para hacer una talla vesical, una cistostomía suprapúbica, en la que se le está dejando una sonda de Malecot. Cuando hablamos de instrumentación, cuando hablamos de dilatación uretral, nos sirve para preparación de cirugías endoscópicas o tratamiento de ciertos tipos de estenosis o esclerosis de cuello vesical. Normalmente un RTU, un equipo de resección transuretral, se utiliza medidas de 24 a 28 French. Entonces lo correcto es hacer dilataciones 2 French mayor a el calibre de nuestro instrumental que vamos a utilizar en la cirugía de RTU. Las estenosis uretrales son raras, ocasionalmente o casi siempre se producen posterior a instrumentaciones. Esta imagen corresponde a un dilatador de Beniquet. Normalmente usamos para dilatar el meato uretral. Una dilatación uretral se debe preparar en un campo quirúrgico, siempre asegurar la asepsia y una buena anestesia local. Qué tipo de materiales se utilizan y lo que más a mano tenemos, lo que más frecuentemente utilizamos son los dilatadores de Beniquet. También hay ciertos tipos de bujía o dilatadores filiformes seguidoras. Cuando vamos a dilatar la uretra, siempre dilatar 1 o 2 French más que el instrumento que vamos a utilizar. Si hay resistencia, importantísimo no forzar. ¿Por qué? Porque puede resultar en un trauma uretral severo. Los elementos ópticos, rígidos o flexibles, con canal de trabajo para
instrumentales. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios endoscópicos o las cistoscopías, las ureteroscopías o las nefroscopías utilizan elementos ópticos. O sea que nosotros podemos eh, mirar, ver dentro del aparato urinario. ¿Cuáles son estos instrumentales? Los nefroscopios que nos sirven para ver la parte, o sea, el riñón. El ureteroscopio nos sirve para ver el uréter. El ureteroscopio puede ser eh, semirrígido, rígido o flexible, dependiendo de qué porción del uréter que queremos evaluar. El uretrocistoscopio eh, sirve para evaluar la vía urinaria inferior, y el resectoscopio, que es el aparato que usamos para resecar próstata o tumores de vejiga. Los cistoscopios o uretrocistoscopios pueden ser rígidos, flexibles, con lentes de 0 grado que sirve para evaluar uretra, de 30 grados que es el que más utilizamos, que sirve para evaluar próstata y vejiga y para las cirugías. Los de 70, 90 y 120 grados son tienen indicaciones más precisas para tratamiento de cálculos y demás. Y los cistoscopios flexibles, que nos permiten realizar estudios a pacientes acostados, en decúbito, o pacientes que no puedan eh, adoptar la posición habitual para un estudio. Eh, Esta imagen corresponde a un uretrocistoscopio con sus partes. La imagen A es la vaina, el obturador D, el puente sería la imagen C, el D sería una cuña de Albarrán y E sería una lente. Esto se arma y nos representa, nos da el cistoscopio para que podamos hacer ese estudio. Lástima que ahora no estamos pudiendo tener clases prácticas para poder mostrarles. Cuando tengamos esas clases, vamos a ver en vivo un cistoscopio. Esto es un cistoscopio flexible, un poco más complejo y más delicado también. Una uretrocistoscopía, ¿cuándo está indicado? Está indicado para la visualización directa del tracto urinario inferior. Sirve para ver uretra, uretra anterior, posterior, cuello de la vejiga, vejiga, para hacer diagnóstico de enfermedades del tracto urinario inferior, para acceso al tracto urinario superior, para evaluación de la hematuria micro o macroscópica y evaluación de síntomas obstructivos e irritativos del tracto urinario. Para acceso nos sirve para hacer un estudio, una pilografía retrógrada para colocación de stent ureterales, para cepillados ureterales para tomar citología o histología. Normalmente los pediátricos son entre 8 a 12 French y para los adultos tenemos de 16 a 25. ¿Cómo preparamos un paciente para una instrumentación? Primero el consentimiento informado. Otra cosa muy importante es que no tiene que tener ninguna infección del tracto urinario activo en ese momento. En la mujer y en el varón siempre hay que hacer buena anestesia local con lidocaína en jalea, siempre 5 a 10 ml de lidocaína gel, que nos sirve para asegurar la anestesia. Siempre hay que hacer un aséptico. Cuando vamos a hacer electrocoagulaciones, evitar las soluciones con electrolitos, eso en el caso de que tengamos equipos monopolares. Para hacer una cisturetroscopía se usan equipos de 16 a 17 French. Para hacer biopsias o instrumentación, equipos de 19 a 22 French. Siempre asepsia, lubricación y anestesia. Esto es importante, esta diapositiva es importante. La ventaja y desventaja de los instrumentales semirrígidos, rígidos y flexibles.
La ventaja de los instrumentales rígidos es que siempre la óptica es mejor, que tenemos mejor visualización, que tenemos mejor canal de trabajo, mayor luz y la manipulación es fácil y uno puede orientar bastante bien qué es lo que quiere ver. A diferencia del flexible, que es un poco más, que te da mayor confort para el paciente, que el paciente se puede hacer acostado, tienes una facilidad para elevar un cuello elevado por el ángulo de deflexión con punta, pero en contrapartida ese, eh, la luz, del, la visualización no es tan buena como los instrumentales rígidos, así como también la instalación o los canales de trabajo. En esta imagen tenemos una torre donde tenemos un monitor, una cámara y una fuente de luz. Esto es lo que les describí hace rato, una videouretrocistoscopía. Se utiliza con un endoscopio, un cistoscopio, una videocámara, una fuente de luz, un monitor y una grabadora. ¿Qué te facilita eso o qué ventaja te da? Evita el contacto con los líquidos corporales, documentación porque uno puede grabar el estudio, enseñanza porque puede mostrarle a alumnos o residentes que pueden estar viendo el estudio que uno realiza y mismo el paciente puede ver, o sea que puedes educarle al paciente con una torre, él puede ver y vos te vas explicando qué es lo que estás haciendo. Una pilografía retrógrada. Eh, eh, ¿Qué se hace en una pilografía retrógrada? Se ingresa con un cistoscopio, se cateteriza el meato ureteral con un esteno ureteral y se instila contraste. Entonces ahí empiezan a hacerse radiografías del uréter y del sistema colector. Cada vez se usan menos porque hay mejores estudios. Eh, Cuando uno necesita hacer una pilografía retrógrada, ¿cuándo uno necesita? Uno necesita hacer una pilografía retrógrada cuando eh, piensa hacer una cirugía renal percutánea, por ejemplo. O sea, nos sirve para hacer esa punción eh, cuando hay hematurias y buscamos defectos de relleno en caso de tumores ureterales o tumores de pelvis renal, nos da ese defecto de relleno. O cuando uno sospecha de fístula. Las fístulas son comunicaciones anormales entre órganos y en esos casos uno hace pielografías. Es más o menos lo que se ve en la imagen A, se ve una próstata de tamaño normal y un trígono vesical que está cateterizado. En este caso sería el lado izquierdo del paciente. En la imagen B tenemos un paciente con una hipertrofia prostática, una próstata más grande con un lóbulo medio, eso levanta y hace un poco más dificultoso el cateterismo. Eh, Siempre es importante evaluar un análisis de orina, que el paciente que no esté con infección activa y que se le haga la profilaxis antibiótica correcta por el riesgo de sepsis que representa una instrumentación en pacientes con infecciones activas. Siempre para la preparación asegurar que la orina esté estéril. Estos son tipos de dilatadores ureterales. Acá tenemos una imagen de una punción renal percutánea, o sea, entre un acceso percutáneo. Acá tenemos una imagen de un cálculo y unas punciones en cálices superior, medio e inferior. Tenemos una imagen de un arco en C, un paciente haciendo una cirugía renal percutánea. Imágenes de cálculos, funciones. Esto sería una, una pielografía retrógrada. Así se ve en el arco en C la tinción del,
de los cálices. Y en la imagen A se ve más o menos, A y B también se ven más o menos unas imágenes que podrían corresponder a unos cálculos. Esto ya sería una cirugía renal percutánea. Los accesos. Estos son los dilatadores y las agujas que se usan para el acceso percutáneo. Esto sería una sonda de nefrostomía de tipo Mallecott.